Después de tanto tiempo, finalmente le damos la bienvenida nuevamente al doctor Alejandro Urresti. ¿Cómo le va? Pero muy bien, me ¿Buenas extrañaron. vacaciones lindas? Hermosas, demasiado lindas. Digamos. Bueno, ¿cuesta arrancar? Cuesta muchísimo más con el clima de Mar del Plata que me recibió con todo. Es bastante cruel, pero es una ciudad maravillosa. Sí, es así, hay que saber disfrutarla. Sí, exactamente. Bueno, hoy un tema importante porque, atención, si vas al gimnasio, si consumís ciertos suplementos, por llamarlos de alguna manera, para alguna tonificación o los músculos y demás, bueno, saber que hay consecuencias, ¿es así? Sí, vamos a hacer algunas aclaraciones y algunas advertencias también, porque muchas veces hay personas, hay usuarios de gimnasio que consumen anabólicos sin saberlo. Claro. Fíjese que es muy interesante porque muchos de los suplementos dietarios, muchos de los suplementos incluso de proteínas y demás, que se consiguen en gimnasios, se consiguen fuera de las farmacias habituales o a través de internet, no aclaran en la etiqueta, no aclaran en el envase que contienen sustancias anabólicas. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Hay que leer sí o sí la letra chica, ¿no? Sí, y a veces saber dónde conseguir, dónde comprar, de dónde provienen estos medicamentos, estos suplementos dietarios, porque no siempre están etiquetados correctamente. Hay que ver si tienen una supervisión por ANMAT, a ver si tienen una supervisión real de lo que está adentro del envase. Eso en un primer punto, ¿no? Okay. Después, fuera de eso, conscientemente se calcula que el 1% de las personas que alguna vez concurre a gimnasios va a usar anabólicos, va a usar testosterona o alguno de sus derivados. Ese porcentaje va en aumento de acuerdo al tipo de actividad que haga. Si hace una actividad física regular, competitiva y demás, ese porcentaje puede subir hasta el 10%. Y en el culturismo puede estar en el 20% de lo que sabemos. Pero muchas veces nosotros los médicos vemos esos cuerpos, vemos ciertos cambios, por ejemplo, en las mujeres, los cambios en la voz, el acné, una serie de estigmas, digamos, de signos clínicos que nosotros ya nos hace presuponer que están usando anabólicos. ¿Qué? Y esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. Ahora las repasamos, pero antes de tomar anabólicos, por ejemplo, ¿la gente hace la consulta pertinente o, bueno, ya viene después con las consecuencias? Bueno, el principal problema es que esto está fuera de lo que es la medicina. ¿Por qué? Porque de alguna manera las personas que toman este tipo de hormonas están introduciendo en su cuerpo hormonas que no las necesitan. Básicamente tienen un nivel normal de hormonas y están usando niveles supranormales. ¿Con qué intención se utilizan niveles supranormales de hormonas? El de generar mayor masa muscular, fundamentalmente. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otros órganos que sufren también esa excitación excesiva que producen estas hormonas, como por ejemplo el corazón, básicamente. Fíjate que el corazón también es un músculo. Sí. Entonces, frecuentemente ocurre que estas personas se enferman del corazón, porque ese corazón se hipertrofia, aumenta su tamaño, se producen arritmias, se producen a veces consecuencias graves que tienen que ver con la salud cardiovascular. A veces uno ve un cuerpo que aparentemente es muy sano, pero por dentro, sin embargo, está muy enfermo. Hay que tener cuidado con esto. Y en lo que hace a la ciencia del sexo, me vas a preguntar. Claro, y bueno, vamos a... ¿qué consecuencias, claro, en el plano sexual, ¿no? Claro, puede traer? Porque hay mucha información con respecto a esto. Sí, incluso, ya digo, yo creo que se podría hacer un programa entero hablando sobre esto, pero bueno, en lo que hace a la ciencia del sexo tenemos que tener en cuenta que estas hormonas intervienen en lo que es toda la formación de hormonas sexuales, sobre todo en el varón, pero también ocurre en la mujer. Hay que tener cuidado porque la mujer, por ejemplo, puede traer consecuencias drásticas durante un embarazo. La hormonización con testosterona de un feto femenino puede traer consecuencias muy graves. Eso es un punto extra, porque también es cierto que
solo 2 de cada 10 que usan esteroides anabólicos son mujeres, la mayoría son varones. Y las consecuencias sobre el varón y sobre sus hormonas son principalmente una disminución de su potencia sexual, porque la testosterona es fundamental. No del deseo. No del deseo, no del deseo. El deseo generalmente no se modifica porque el deseo se modifica dentro de niveles hormonales. Okay. Si vos tenés niveles supranormales no vas a tener más deseo, no vas a ser un super deseador. No, pero no tenerlo directamente. Con el tiempo del uso de estos esteroides, lo que ocurre es que los testículos dejan de producir testosterona. Okay. Y allí sí empiezan a haber disfunciones del deseo sexual y de la erección, más allá de los efectos sobre la fertilidad, porque no solo deja de producir testosterona el testículo, sino también en algún momento va a dejar de producir espermatozoides, lo que va a generar efectos sobre la fertilidad. Pero si este cuadro que estamos pensando en personas jóvenes ya es bastante delicado, tenemos que pensar también que hoy en día los usuarios de gimnasios y de esteroides no solo son jóvenes, también son personas grandes. Y allí hay que tener muy en cuenta la relación entre la testosterona y el cáncer de próstata. Y eso es muy importante a tener en cuenta. La testosterona es un potenciador de todo lo que puede ocurrir en el cáncer de próstata. No está, para no alertar a nadie, no está relacionado con la producción. Nadie va a tener un cáncer de próstata solo por usar testosterona. Pero si en algún momento aparece un tumor en la próstata, estamos potenciando su acción, estamos potenciando su accionar maligno y su evolución. Entonces, el gran problema, como decías vos recién, es que estas personas no tienen una buena supervisión médica, están supervisados por profes de gimnasio, muchos de ellos no tienen capacidad para medicar, para indicar dosis y para indicar tratamientos, y no van al médico, y un poco no van al médico porque tampoco el médico, voy a hacer un poquito de mea culpa también, tampoco el médico se ocupa demasiado de estos temas, porque como no son tratamientos para curar nada, ¿sí? No son tratamientos médicos habitualmente, claro. Son potenciadores del rendimiento físico, y eso es como que no entra totalmente dentro del ámbito médico. Entonces, por eso tampoco hay muchos médicos que se dediquen a esto, tampoco hay muchos médicos que conozcan claramente las consecuencias del uso de anabólicos, y queda estas personas que quieren potenciar su masa muscular, su rendimiento físico, quedan a merced de ciertas personas que no deberían estar, por decirlo de una manera. Sí, lo que uno cree, o lo que uno escucha, lo que uno ve, o esto de querer hacerlo en corto tiempo, ¿no? Porque quizás uno puede ganar masa muscular, puede ganar con entrenamiento, con constancia, con otro tipo de alimentación, quizás no el cuerpo de un fisicoculturista, seguramente, pero uno también lo que busca, me parece, es que todo suceda en ese corto tiempo, sin consultar, sin estar al tanto, yo ¿no? creo de muchas cuestiones. Creo que diste con otro punto del abanico de consecuencias que trae este tipo de prácticas, que es todo lo que es la parte mental. Claro. Entra dentro de un orden que se denomina vigorexia, donde buscamos permanentemente, o estas personas buscan permanentemente una imagen corporal que nunca la alcanzan. Claro. Entonces, nunca es suficiente, entonces siempre un poco más de masa muscular, un poco más de cuerpo, la comparación con otras personas, eso produce un cuadro parecido a una adicción, digamos. Necesitan siempre más porque siempre el espejo le devuelve un poco menos de lo que creen. Bueno, cualquier cosa que uno ingiera, un suplemento, por más, no sé, inocente que uno crea que pueda llegar a ser, siempre es la recomendación hablar con un médico, hablar con un profesional, saber, ¿no?, lo que uno está ingiriendo sobre todas las cosas. Alejandro, nos volvemos a encontrar. No me falte tanto. En la semana que viene. Ahí está. Gracias. Seguimos con Cristian.